Bueno, pues hola, mi nombre es Alexandra Rivera Santana y en este video les voy a estar haciendo unos resúmenes de los capítulos del 1 al 5 de The Language Instinct. Bueno, pues aquí les muestro el contenido de lo que voy a estar hablando en este video. Capítulo 1, el instinto para adquirir un arte. Capítulo 2, charlatanes. Capítulo 3, el mentalez. Capítulo 4, cómo funciona el lenguaje. Y por último, capítulo 5, palabras, palabras, palabras. Bueno, pues el título del capítulo 1 se titula así: El instinto para crear un arte. Bueno, pues aquí les muestro los temas a discutir en este capítulo, que lo son instinto natural, el ejemplo de la araña, el lenguaje está entrelazado con la experiencia humana, sistema educativo y el pidgin y creole. Básicamente este capítulo es como una introducción al lenguaje humano, donde nos presenta que el lenguaje es un instinto que tenemos naturalmente. Pinker nos explica que el lenguaje se crea espontáneamente en nosotros los humanos, especialmente en los niños pequeños que no tienen necesidad de una enseñanza a esa edad. ¿Cómo puedo explicar esto mejor? Bueno, pues básicamente nos quiere hacer entender que los niños aprenden el lenguaje sin ningún esfuerzo. Lo cual este instinto es bastante similar al ejemplo que nos da Pinker sobre la araña. Dice que las personas saben hablar en el mismo sentido que las arañas saben tejer sus telas. En otras palabras, las arañas no dependieron de una enseñanza o educación, sino que nacieron teniendo ese instinto de cómo hacerlo. Otro punto que Pinker demostró en este capítulo es que el lenguaje ya está bastante entrelazado con la experiencia humana, que básicamente sería imposible imaginar la vida pues sin él. Nos dice que todas las personas, no importa qué estén haciendo, siempre están utilizando el lenguaje. Podría estar viendo ahora mismo pues un grupo de personas y lo más probable es que estén teniendo una conversación. Como también puedes, por ejemplo, si tienes mascotas, puedes estar usando el lenguaje con ellos, ya sea hablándole o llamándolos para que vengan a comer. Y también es una opción y es bastante común que te esté hablando a ti mismo. También Pinker nos dice cómo los sistemas educativos son cada vez más como diferentes y así, lo cual han llevado a un gran empobrecimiento de la capacidad de un humano para crear correctamente frases de su idioma. Pinker nos muestra algunos ejemplos del lenguaje inglés y nos dice que la ortografía a veces llega a tales extremos absurdos que impiden leer las cosas tal y como se escriben. Quiero agregar en este capítulo la diferencia del pidgin y el creole. Para mí el pidgin es una lengua mixta utilizada cuando la gente de diferentes idiomas pues no se entiende y necesitan tener una conversación y utilizan el pidgin como un método. Y el creole es un idioma mucho más complejo y con mucha más variedad de vocabulario. Capítulo número 2, los charlatanes. Aquí están los temas a discutir. El lenguaje es una capacidad universal, ejemplo de lengua de señas, los niños a temprana edad, la lengua y sus recursos y la falsa creencia. Bueno, en el capítulo 2, que se titula Los charlatanes, nos quiere mostrar y enseñar que el lenguaje es una capacidad universal en los seres humanos y todas las lenguas son complejas. Pinker destaca que en el lenguaje va más allá del simple acto de hablar. Es un sistema profundamente complejo. Este capítulo nos muestra que el lenguaje no es solo una construcción cultural, sino pues una parte esencial e innata de la naturaleza humana. Pinker nos presenta algunos ejemplos de diversos grupos, como lo son los pueblos indígenas, y también nos da el ejemplo de los niños que aprenden lenguaje de señas, para con esto demostrarnos que la capacidad de crear sistemas lingüísticos complejos es universal
y se manifiesta desde la infancia, como dije en el capítulo 1. Pinker explica cómo los niños sordos no están familiarizados con un lenguaje de señas formal. Ellos desarrollan sus propios sistemas de signos al interactuar entre ellos. Estos sistemas espontáneos generan las reglas gramaticales complejas, bastante similares a cualquier otra lengua formal. Estos ejemplos nos hacen entender la idea de Pinker. El lenguaje no es solo una habilidad que se aprende para imitar a tus padres, por ejemplo, sino una habilidad que se activa y desarrolla naturalmente en el entorno social. Pinker nos dice cómo los niños a una edad tan temprana de entre los 4 y 5 años, los niños ya dominan su idioma nativo, sin una instrucción formal, algo que sorprende mucho a Pinker debido a esa velocidad y por la naturalidad con la que lo hacen. También Pinker añade que los niños crean gramáticas coherentes cuando se les da un lenguaje incompleto, como el lenguaje Pidgin, que es una lengua simplificada o mixta que es usada para cuando la gente de diferentes idiomas decide comunicarse. Argumentan que no existen lenguas primitivas o simples. Todas poseen un conjunto de recursos que permiten a nosotros los humanos expresarnos de manera amplia. Dice que todas las lenguas, no importa si las comunidades son pequeñas, todas poseen reglas gramaticales y complejas. La universalidad de las lenguas sugiere que todos los humanos comparten una habilidad innata para adquirir y utilizar el lenguaje. Ahora voy con el último tema de este capítulo, que sería la falsa creencia. Los lingüísticos nos quieren advertir sobre la falsa creencia de que aquellos que pertenecen a las capas menos educadas de la clase media o la clase trabajadora hablan un lenguaje más empobrecido o simplificado. Un claro ejemplo de esto ocurrió en la década del 1960, donde los niños afroamericanos habían sufrido una gran privación cultural, lo que les impidió tener una lengua auténtica. Se creía que estos niños carecían de una forma lógica y estructurada de comunicación. Pienso que esta opinión o creencia de estas personas, al creer que ciertos grupos de personas hablan peor o de manera sofisticada, es bastante absurda. Todos estos grupos sociales desarrollan esa forma de lenguaje que siempre se adapta a necesidades de su entorno cultural y social, sin importar su clase social ni cosas que los diferencien. Capítulo número 3. El mentalés. Tema a discutir: la manipulación de la sociedad, Newspeak y el pensamiento depende de la palabra. El mentalés trata de la implementación de nuestro nuevo sistema de vocabulario, donde se busca la manipulación de la sociedad a través de la palabra. Newspeak es un medio de expresión que pretende cambiar los hábitos mentales y también que otras formas de pensamiento fueran imposibles de concebir. Al menos si el pensamiento dependiera de las palabras, para conseguirlo se pediría crear nuevas palabras y suprimir otras o cambiar el significado actual. Una persona con el Newspeak no sabría cuál era el significado de tal palabra en los tiempos pasados. Aquí se analiza si en realidad el pensamiento depende de la palabra. Esto se ve a diario en los gobiernos, tratando con las palabras de determinar ideas y manipular la mente de las personas. Capítulo número 4. ¿Cómo funciona el lenguaje? Tema a discutir: cómo el lenguaje funciona para comunicar el mensaje que queremos llevar, principios del lenguaje y algunos ejemplos. Bueno, pues el capítulo 4 pues se trata de cómo funciona el lenguaje. Bueno, pues este concepto dice como que el lenguaje significa la capacidad que tenemos como ser humano para expresarnos y comunicarnos. Esto a través de diferentes maneras, como por ejemplo podría ser orales o escritas. Este capítulo trata de diferentes temas. Entre los más importantes que pude observar de la lectura fue que nos menciona cómo el lenguaje transmite noticias y cómo el lenguaje funciona para comunicar el mensaje que queremos llevar.
Luego nos menciona de dos principios del lenguaje. El primero de estos principios mencionados por el lingüística Ferdinand es el de la arbitrariedad del signo, relación convencional que existe entre sonidos y significado, lo cual podemos decir que se refiere al hecho de que los sonidos o palabras que utilizamos para comunicarnos no tienen una conexión inherente, lógica o natural con el significado que le asignamos. En otras palabras, no hay una relación natural o innata entre el sonido o la forma de las palabras y su significado. Por ejemplo, la palabra perro es uno de los ejemplos que nos da este capítulo. Dice que la palabra perro no se parece a un perro, no camina como un perro ni ladra como un perro, pero aún así significa perro. En resumen, este ejemplo quiere decir que las palabras pues no se parecen a su significado. En resumen, el lenguaje es importante ya que es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse. Y bueno, tenemos el capítulo 5 que se titula Palabras, palabras, palabras. Temas a discutir: la morfología, cómo el lenguaje cambia, los niños y su velocidad de aprender y el vocabulario infinito. El capítulo 5 trata sobre la morfología de las palabras y la infinidad de creaciones en ellas. ¿Qué es la morfología? Bueno, pues según lo buscado, es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. Es decir, cómo se construyen y combinan las partes de una palabra entre sí. Y bueno, siguiendo el tema, doy como ejemplo el español. En el español hay muchas maneras de decir algo, pero en inglés, pues no. Este capítulo analiza el origen de las palabras y la morfología de algunas lenguas. Se va detallando cómo en cada idioma se han ido formando las palabras. Y compara cómo en algunos idiomas un verbo tiene pocas formas de ser usado y en otros idiomas tiene cientos de formas de cómo podemos usar ese verbo. El resto del capítulo pasa a analizar la morfología de ciertas palabras, la conjugación, la base de los nombres y las palabras y los sufijos. El tamaño del vocabulario de una persona es infinito, debido al potencial de construir palabras de acuerdo con las reglas de la morfología. Y bueno, por último, hablaré de los niños y su velocidad de aprender. Dice que los niños aprenden palabras a una velocidad increíblemente rápida. Dice que los niños cuando son pequeños adquieren miles de palabras nuevas en sus primeros años de vida. Según Pinker, un niño de 2 años puede aprender de 10 a 15 palabras por día y que cuando son adultos aprenden miles de palabras más. Y bueno, con esa información termino este trabajo y nada, muchas gracias por su atención.